Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video recorrido de Base Cúbica Inmobiliaria. En esta ocasión nos encontramos nuevamente en la localidad de Concal, pero a diferencia de otras casas que les hemos presentado, esta casa se ubica en una calle abierta, es decir, no está en una privada con amenidades. Sin embargo, de verdad que todo el espacio aquí, todo el área es sumamente tranquilo y por inseguridad de verdad que no vamos a tener ningún tipo de problema. Vamos a conocer esta propiedad que está distribuida en una sola planta, lo cual la hace muy cómoda y muy funcional para aquellas personas, no sé, quizás adultos mayores, o también si a ti te gusta la distribución en una sola planta, pues esta casa puede ser una muy buena opción. Vamos a platicar un poquito más de la propiedad. Nos encontramos en un terreno de 350 metros cuadrados. Tenemos 12 metros de frente y poco más de 29 metros de fondo. Vamos a comenzar con el recorrido con este espacio de garage techado para 2 vehículos. Es un área de verdad bastante amplia. Inclusive podría mencionar que a lo mejor aquí 2 autos grandes o camionetas pueden caber perfectamente sin ningún problema. Y también tenemos el detalle de tener en este lado, pues digamos, este espacio de ventilación que a lo mejor aquí pudieran decorar con vegetación, árboles o lo que a ustedes más les guste, pero también el garage pues llega inclusive hacia lo que es la parte de la entrada o el acceso principal, por lo que si llegas en un día que está lloviendo, sin ningún problema puedes pasar a tu casa sin mojarte. Por aquí por el frente de la casa también podemos notar que aquí de mi lado derecho tenemos el acceso hacia el pasillo de servicio y por aquí, por este lado, tenemos otra puerta que es la que nos va a llevar hacia el área de lavado, y posteriormente hacia el espacio de la cocina. Y ahora vamos a ingresar al interior de la casa a conocer todo la distribución de la casa, no sin antes mencionar que también de este lado vamos a poder notar un espacio para hacer un jardín, no sé, algún área de decoración o lo que tú prefieras hacer en este espacio. Y también en la fachada de la casa tenemos esta bonita piedra que nos simula un mármol que le da un toque muy bonito y muy elegante a la casa. Bienvenidos a su próximo hogar. Ya nos encontramos en el acceso principal de la casa. Como podrán haber notado, tenemos una puerta de un muy buen tamaño, por lo que para meter muebles, camas y lo que tú necesites no vamos a tener ningún tipo de problema. Ingresando desde este acceso tenemos a mi lado derecho un medio baño de visitas. Y si nos continuamos por este lado, nos vamos a encontrar con el área de sala y comedor corridos. La verdad es que es un espacio bastante amplio. Aquí podemos colocar una sala, no sé, me imagino que de a lo mejor unas 3 piezas podría ser una buena opción. Y a lo mejor aquí un comedor, yo creo que a lo mejor para 6 personas cabría perfectamente sin ningún problema. Y el bonito concepto de esta casa, como vamos a poder observar, es que se encuentra totalmente abierto. Y también tenemos esa área del ventanal que nos da toda la vista hacia el área de alberca y jardín. También me gustaría mencionar que por aquí tenemos otros espacios de iluminación y de aquel lado tenemos en la parte de abajo también un tipo de ventanas que nos van a ayudar con el tema de la ventilación. Otro detalle bonito de la casa, también podemos observar el tipo de piso que tenemos. Es un piso cerámico de un formato de 45 por 90 centímetros que nos simula mármol. Pero al ser un cerámico, pues no vamos a tener tema, o más bien el cuidado que requiere un mármol, ¿no? Sino es un piso de un cuidado mucho más noble y tiene esta bonita vista y ese toque brilloso que le da ese detalle elegante a la propiedad. Y ahora
nos vamos a dirigir hacia el área de cocina. Como mencioné hace un momentito, realmente el concepto de la casa es totalmente abierto. El área de cocina nos queda con esta vista hacia toda el área social, hacia el área de jardín. Y tenemos el espacio de esta barra muy cómodo porque realmente tiene un muy buen tamaño, un ancho pues bastante cómodo. Aquí, por ejemplo, también está considerado lo que son las instalaciones para colocar en un futuro la estufa o la parrilla, lo que tú quisieras hacer de este lado. Y por aquí tenemos lo que es el espacio de la tarja. Aquí todavía falta que coloquen la llave, pero pues tenemos una tarja doble de un muy buen tamaño. Por este espacio vamos a notar que tenemos más el seguimiento de la barra de granito, que por cierto tiene un color negro muy bonito que contrasta perfectamente con la tonalidad de los pisos, y justo aquí donde estoy parada sería el espacio para el refrigerador. Por aquí, por la parte de abajo, pues tenemos lo que es la preparación o la futura área de gavetería, y también por aquí pudieras colocar algún espacio para colocar todos tus utensilios y todo lo que utilices en la cocina. Aquí en el área donde está la tarja vamos a poder notar que tenemos esta ventana que nos va a ayudar para la ventilación, para la iluminación, y también por aquí puedes tener la vista de pues toda la parte de enfrente de tu casa. Y aquí por este lado tenemos la preparación para una televisión. Así que mientras estamos por aquí cocinando, horneando o haciendo lo que más te guste, puedes estar viendo ahí en tu televisión nuestros videos de tu canal favorito de Base Cúbica. Y aquí a un costado de la cocina vamos a encontrar este espacio que está pensado para una alacena. Aquí pues faltaría ponerle las vestiduras con lo que tú lo quieras pues acomodar o arreglar, ya sea con repisas de concreto o si quieres ponerle unas repisas de madera, con puertas de madera, como tú prefieras. La ventaja de esta casa es que puedes hacer todo lo que necesites a tu gusto. Continuando por aquí tenemos la salida hacia el área de servicio, que por el momento no vamos a poder ingresar, pero bueno, tenemos un área semitechada donde tenemos las preparaciones para lavadora, para secadora, para un lavadero y lo que tú necesites para esta área de servicio. Y por aquí vamos a notar que tenemos el pasillo distribuidor que nos va a dar acceso hacia las 3 habitaciones. Vamos a conocer la primera de ellas. Ahora nos encontramos en la primera de las habitaciones secundarias. Tenemos un espacio aproximado de 3.4 por 4.2 metros aproximadamente. Y de este lado tenemos el espacio para colocar un futuro closet. Este espacio realmente es de un muy buen tamaño, son aproximadamente 3 metros que tenemos de largo, por lo que se puede hacer un diseño de closet bastante bonito y bastante grande. Tenemos también en la recámara el detalle de la ventilación cruzada, al tener ventana de este lado y ventana de aquel lado. Y también por aquí tenemos el baño privado de la habitación, donde vamos a encontrar este tipo de acabados. En el área del lavabo vamos a encontrar un mármol travertino muy bonito, y también aquí donde me encuentro en el área de la regadera vamos a encontrar otro tipo de losa o cerámico en una tonalidad mate que hace ese perfecto contraste con el resto del piso que ya vimos que tiene una tonalidad brillosa. Y también vamos a notar que tenemos el bonito detalle de las piedras que son colocadas una a una. Realmente este detalle o este espacio hace que se vea muy elegante este baño.
Siguiendo por el pasillo de distribución, vamos a notar que tenemos este espacio que es un área, un cubo de luz, un jardín interior. Realmente la función principal es dar iluminación y ventilación y nos va a apoyar precisamente con eso, ¿no? Ya que cuenta con estas dos ventanas que van a dar ventilación a las habitaciones. Continuamos con la siguiente habitación secundaria. Estamos hablando de un espacio del mismo tamaño que vimos hace un momento, aproximadamente 3.4 por 4.2 metros. El mismo espacio de closet, realmente es un espejo de la habitación que acabamos de conocer. Y también tenemos el detalle de la ventilación cruzada. Igualmente entrada de aire por este lado y por este lado, que es donde se encuentra el cubo de luz que vimos hace un momentito. Vamos a encontrar también que cuenta con su propio baño, con los mismos acabados que ya mencionamos en el baño anterior. Y ahora vamos a conocer la habitación principal, no sin antes mencionar este detalle de iluminación que tenemos por este lado. Aquí, como podrás notar, tenemos lo que son los ventanales, pero no se encuentran abiertos debido a que para temas de lluvias y demás, pues se encuentre bien resguardado este espacio. Sin embargo, vamos a notar que aquí adelantito, ahorita que pasemos, sí se va a encontrar abierto. Y ahora sí, vamos a conocer la habitación principal. Tenemos una habitación un poco más grande que las que vimos hace un momento. Son aproximadamente 4 por 5 metros. Realmente es un espacio amplio. Nos puede caber perfectamente una recámara king size con los dos burós y por aquí a lo mejor también poder colocar algún silloncito o algún tipo de mueble decorativo que tú prefieras. Esta habitación, como podremos notar, tiene también el detalle de la ventilación cruzada. Al contar con esta salida que comentamos hace un momentito, que ayuda también con la ventilación y con la iluminación y que también se pudiera convertir tal vez en un jardín interior. Y también por este lado vamos a tener la salida hacia el área de alberca y de jardín. Y pues como toda habitación principal, esta habitación también cuenta con espacio de vestidor y de baño completo. Aquí vamos a notar que tenemos el espacio para que tú diseñes el tipo de closet que más te guste. Tenemos espacio, en este espacio en tipo C, que realmente es un muy buen tamaño para colocar aquí el tipo de carpintería de diseño que tú prefieras. Y también este baño tiene lo que es el área de lavabos. Tenemos un doble lavabo aquí para estar muy cómodo con aquella persona con quien compartas esta habitación. Y también tenemos el detalle de la entrada de luz y de ventilación por la parte de arriba. Y aquí ya nos encontramos con el área más privada del baño. Tenemos el área de WC y el área de regadera realmente más amplia, con un espacio aquí como un tipo banquita. Los acabados, puedes notar, se siguen manteniendo en toda la casa. El mismo diseño, el mismo estilo, tipo mate que hace contraste con el piso brilloso y la misma piedra decorativa colocada
una por una, que le da ese toque artesanal igualmente a la casa. También de este lado del baño vamos a tener el tema de la ventilación e iluminación por la parte del techo. Y otro detalle que se me había pasado mencionar es el tipo de regadera que contamos en los baños, tanto en este como el de las dos habitaciones anteriores, al tener la regadera tipo lluvia, que nos ayuda con al tener un baño tal vez más energetizante y a la vez relajante. Y ahora nos encontramos en el espacio de terraza, de alberca y de jardín. Aquí, como podemos notar, ya tenemos el piso o el firme de concreto. En este caso tiene un acabado tipo chucum para poder en este espacio colocar algún mueble de jardinería o si quieres una pequeña salita u otro comedor. Este espacio lo puedes adecuar como más te guste y aquí te queda perfectamente para pasar tardes, mañanas y noches también muy agradables. Y ahora vamos a hablar un poquito más de la piscina. Aquí, lástima que no la pudimos tener llena, pero bueno, creo que se puede dimensionar el tamaño de la piscina. Son aproximadamente 2.5 por 5 metros de largo y tenemos este espacio a tipo de chapoteadero o para colocar unos camastros para asolearse, muy rico por aquí. Y aquí de este lado vamos a notar que también en esta columna o en esta pared más bien tenemos el acabado igualmente tipo chucum, que hace perfecta combinación con todo el diseño tanto de esta parte de la casa como del interior también. Y por acá vamos a tener el espacio de jardín, realmente para que consideremos casa de una planta al tener toda la distribución en el mismo espacio del terreno. Nos queda un espacio de jardín pues bastante agradable, ¿no? Aquí puedes decorarlo como tú quieras, si quieres poner plantas, si quieres poner alguna otra cosa, si tienes hijos, si quieres poner a lo mejor algún tipo de juego por aquí y techar, poner decoración, lo que tú prefieras. Esta casa realmente está perfecta para hacerla a tu gusto. Muchas gracias por habernos acompañado en un video recorrido más de Base Cúbica Inmobiliaria. Esta casa realmente es una excelente opción para ti que estás buscando una distribución en una sola planta con un espacio de terreno amplio, cómoda y funcional. Gracias nuevamente, les invito a compartir este video, a darle like, a suscribirse a nuestro canal y a seguirnos también en nuestras redes sociales. Yo soy Fabiola Que y les dejo mis teléfonos por aquí, estoy a la orden para cualquier duda que tengan de esta propiedad o si quieren agendar una visita. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!